Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Andrés Landa, soy alumno de la carrera de Ingeniería Informática y estamos en el ramo de taller de base de datos, en el cual vamos a explicar el funcionamiento de la funcionalidad undo de Oracle. A continuación, mi compañero va a proceder a presentarse y a dar más detalles de la presentación. Estimado profesor, queridos compañeros, nuestro tema a abordar en esta presentación es el undo, el deshacer. Entonces, en este trabajo vamos a ver qué significa el Tablespace Undo, para qué sirve, cuáles son sus funcionalidades, vamos a ver también su arquitectura, su estructura básica y qué es lo que nos permite hacer este undo. Temas como, por ejemplo, lo que tiene que ver con el rollback, con flashback, con la consistencia de datos, etcétera. Y también vamos a realizar una parte práctica que nos va a permitir entender cómo modificar, digamos, estos parámetros de retención y de tamaño del tablespace de undo. Bueno, comenzando con la presentación, ustedes se preguntarán, ¿qué es el Tablespace Undo? El Tablespace Undo es el lugar donde se van guardando las transacciones. Esto quiere decir las modificaciones sobre la base de datos antes de hacer un commit. ¿Qué almacena? Otra pregunta normal que nosotros nos hacemos. Hay que tener súper claro que no se guardan los bloques de datos modificados, es un error habitual que se comete. Lo que se guarda es la información mínima necesaria para cumplir los siguientes objetivos. Como se ve en la presentación, el primer objetivo es asegurar la consistencia en lectura. Significa que si hay 100 usuarios trabajando concurrentemente, uno de ellos hace una consulta sobre la base de datos para obtener un informe, aunque la consulta tarde 10 minutos en dar una respuesta. Oracle debe darle la información del momento en el que la ha lanzado el usuario. Mientras se ejecutaba esa consulta, ha podido haber cambios, pero el usuario necesita saber la situación en el momento de lanzarla. Como número 2, permite la recuperación en caso de rollback. Un usuario puede lanzar varias sentencias que formen una sola transacción. Un cliente, por ejemplo, compra un pasaje de avión. Hay que actualizar la tabla de pasajes vendidos, la de clientes con sus datos y unas cuantas más. Si cualquiera de las actualizaciones falla, toda la transacción hay que echarla atrás, deshaciendo los cambios realizados. Además, permite hacer un flashback. Se preguntarán ustedes, ¿qué es un flashback? Bueno, para explicarles un poco a modo gráfico, un flashback es una forma de volver en el tiempo, de rebobinar. Por ejemplo, si decimos que este fue el día 1, acá tenemos el día 2, y en el día 1 el dato de acá era Y, pero en el día 2 fue X. Si yo quiero revertir esto y volver en el tiempo, rebobinar el tiempo, al aplicar un flashback, lo que estoy haciendo es volver al día 1. Por lo tanto, el dato va a volver a su forma original, que era con el parámetro i. Bueno, la información de tipo undo se divide en tres. La primera es la información activa, o que no tuvo un commit, y esta da soporte a una transacción en ejecución y es requerida cuando un usuario quiere efectuar un rollback o si falló, por ejemplo, la transacción. Este tipo de información nunca es sobrescrita. El segundo tipo es la información no expirada o que tuvo un commit. Y esta es la información que ya no es requerida por una transacción, pero es necesaria para cumplir con el intervalo de tiempo definido en el undo retention. Y un tercer tipo es la información ya expirada. Esta es la que ya no es requerida para una transacción y puede ser sobrescrita por la siguiente transacción activa. Uno de los errores típicos que se ve en cuanto al undo, al tablespace undo, es el ORA 01555 snapshot to all. Como se mencionó, los registros de undo también nos sirven para mantener la consistencia de lectura de datos, que pasa cuando una consulta quiere obtener información del registro tipo undo, y esta información ya ha sido sobrescrita, y si esto llega a suceder, vamos a ver el siguiente error, que es el que acabo de mencionar, el ORA 0155, y este error lo que nos quiere decir es que la consulta necesita una captura de los datos a como estaban en un punto anterior, es decir, en el pasado. Y para reconstruirla, se requiere información del registro tipo undo que ya no se encuentra. Oracle usa una retención de undo o undo retention manejada en segundos. Cuando el tablespace de tipo undo se maneja con la opción de autoextend, Oracle retiene la información del tipo undo por el tiempo mínimo para que el parámetro en que lo configuramos. Pero algo importante que debemos saber es que si el tablespace ya no tiene espacio suficiente para crecer,
va a empezar a usar espacio que ocupa la información sin expirar, es decir, la que ya tuvo un commit. Y esto puede causar un error tipo hora 01555, que la captura es demasiado antigua. Bueno, a continuación seguimos avanzando y les voy a explicar las características del Table Space Undo en lo que tiene que ver con la creación. Hay dos formas de crear un Table Space Undo, de forma automática cuando yo creo una base de datos y manualmente mediante la creación de un Table Space Undo. Pero hay que tener en cuenta que si bien pueden haber muchos Table Space Undo en una base de datos, solo uno de ellos será el activo. Si yo quisiera borrar un Table Space Undo, lo podemos hacer a través del Interface Manager siempre y cuando no esté siendo utilizado y a través de comando, línea de comando a través del SQL Plus, con la sentencia drop database table space, el nombre del table space. Otra información importante es que no se pueden crear objetos dentro de un table space undo, ya que este solo sirve para almacenar la información de las transacciones. A continuación les voy a describir los parámetros de undo. O sea, dentro de ellos podemos encontrar el undo management, que es la forma en que se va a manejar el undo. Por defecto viene de forma automática, pero el DBA lo podría cambiar a modo normal, por lo tanto él tendría la obligación de gestionarlo. Se recomienda siempre dejarlo de forma automática y el sistema va a ser el que administre el Table Space Undo. Otro de los parámetros de configuración es el Undo Retention, que es un parámetro dinámico que indica en segundos cuánto tiempo ha de permanecer la información de undo disponible. Por defecto viene con 900 segundos, que son 15 minutos. Y otra de los parámetros que uno configura es el undo table space, que también es un parámetro dinámico que indica el table space de almacenamiento de undo a usar en el arranque de la base de datos. Ahora les explico qué es lo que es DML y la relación que tiene con el table space undo. DML es un lenguaje de manipulación de datos, que es Data Manipulation Language. Es un idioma proporcionado por los sistemas gestores de base de datos que nos permiten a nosotros, a los usuarios, llevar a cabo las tareas de consulta o modificación de los datos contenidos en estas bases de datos. Los elementos que nosotros ya conocemos del lenguaje de manipulación de datos son el select, el insert, el delete y el update. Por lo tanto, undo, cuando se vayan efectuando estas sentencias DML, va a ir registrando, almacenando todas estas sentencias que los usuarios vayan solicitando para después permitir realizar, en caso de ser necesario, un flashback o un rollback, que explicamos anteriormente, o atender, ¿cómo se llama?, las solicitudes de los clientes mientras alguno de datos de estos está siendo manipulado. O sea, ahí responde a la consistencia de datos. Continuando con lo anterior, cuando nosotros ejecutamos las operaciones de DML, los datos se escriben en los segmentos del table space persistentes. Y una versión de estos datos anterior se escribe en los table space undo. Como muestra la imagen, los datos se van escribiendo en el table space undo en la medida que se van reescribiendo. Los datos de undo guardan la información que podría servir para revertir los efectos de esta sentencia de DML. A su vez, los procesos del servidor mandan a hacer una copia de los datos antes de empezar su transacción. Al tener estos datos, nosotros podemos ejecutar flashback queries. Al iniciar una transacción, Oracle le asigna un segmento de undo. Si la transacción necesitara más espacio de lo que cabe en ese segmento, Oracle le asignará otro automáticamente. También es posible que más de una transacción comparta el mismo segmento undo. Bueno, continuando con la parte ya práctica de esta presentación, vamos a entrar al Enterprise Manager, que es la herramienta que nos ofrece Oracle para trabajar en un entorno gráfico. Hacemos inicio de sesión, como sysdba, como todos sabemos, usuario sys y la password Oracle for You. Entramos. Ya estamos una vez en nuestra base de datos, vamos a la pestaña de arriba que dice Server. Luego buscamos en Database Configuration
Automatic Undo Management. Cliquemos acá y llegamos a la parte de donde sale toda la información relacionada al undo. Podemos ver el undo retention, que está acá en 15 minutos, que es lo que viene por defecto, como se mencionó anteriormente, que son 900 segundos. Tenemos el table space, que está asignado por defecto, que es el undo TBS1, que siempre es el nombre que se le pone al crear una base de datos en Oracle, y que viene con un tamaño de defecto también de 100 megas, que se puede cambiar, lo vamos a hacer más adelante. La opción de ser autoextendible significa que cuando este archivo esté por llegar a la cantidad que se le asignó, digamos, pueda ir incrementando. También podemos ver el Undo Advisor, que es una herramienta que trae el Enterprise Manager, que sirve para correr análisis, ¿ya? Estos análisis se pueden correr en periodos de tiempos, pueden ser en días, horas, semanas, etc. Y nosotros vamos a hacer una prueba, vamos a tratar de aumentar este undo retention, o sea, la retención que este undo puede ir guardando. Por defecto, como dijimos, viene en 15 minutos, pero vamos a dejarlo en 2 días. Por lo tanto, lo vamos a dejar en 48 horas. Si le doy Run Analysis, este programa me va a decir cuánto sería necesario aumentar la capacidad en megabytes de este table space, la cantidad mínima que debería tener. Como ven ustedes ahí me dice que debería ser de un mínimo de 541 megabytes. Por lo tanto, vamos a ir ahora a editar este table space, y para llegar allí vamos a Edit Undo Table Space. Cliquemos acá y como pueden ver acá sale nuestro table space por defecto, que se llama Undo TBS1. Cuando uno crea un table space acá en el Enterprise Manager, en el tipo, si quiere que sea de undo, tiene que poner la opción de undo. Entonces, si nosotros cliqueamos acá abajo el archivo, le ponemos edit, podemos, por ejemplo, aumentar la cantidad. El que viene por defecto de 100 megas le podemos poner 200 megabytes. O pongámosle quizás un poco más, a ver, 700 megabytes. ¿Ya? Claro, como les decía que eran 540, le vamos a poner 700, un poquito más. Pero que como nosotros sabemos que este table space está creciendo, digamos, vertiginosamente, le vamos a aumentar un poquito más la cuota de crecimiento a 10 megabytes. O sea, cada vez que esté por llegar a la cantidad asignada, va a subir de 10 megabytes. Y va a subir hasta un máximo, que es un valor de 32.000 megabytes. ¿Ya? Si lo dejo en Unlimited, significa que va a seguir creciendo de manera, digamos, infinita. Y puede llegar en algún momento a crear un crash de la base de datos y se puede caer. Claro. Si el aumento es el aumento indiscriminado del undo. Undo indiscriminate. Claro, ese es otro error que también nos puede demostrar el undo. Entonces le vamos a dar a Continue y acá podemos, por ejemplo, ver el SQL, la sentencia que tendríamos que escribir vía SQL Plus en la consola. Y lo que hace acá es hacerle un alter, ¿ya? Porque le está aumentando el tamaño y le está aumentando también la cantidad de auto extend. Le damos return y le damos en apply. Entonces nos va a modificar nuestro table space. Ya está. Bueno, y ahí podemos ver que ya fue modificado el table space, le aumentamos la cantidad. Si volvemos, vamos a server. Volvemos. Ahí solamente modificamos el tamaño del table space, pero no modificamos en sí la capacidad de retención. ¿Ya? Entonces vamos a darle a editar Undo Retention para aumentar la cantidad en tiempo de esta retención. Bueno, entonces acá es donde se configura la capacidad de tiempo que le queremos dar a la retención del undo. Como ven, acá está en 900, que equivale a 15 minutos. Si yo le quiero aumentar, por ejemplo, a 2 días, 48 horas, y no sé cómo hacer el cálculo, puedo volver atrás, dejarlo de nuevo en 48 minutos, perdón, en 48 horas, y voy a Show SQL y me va a decir la cantidad, que acá sale que es 172.800.
la puedo copiar, vuelvo atrás, con return, y luego voy a nuevamente aquí y le cambio la cantidad. Y le damos en Save to File, perdón, en Apply, y me sale que la cantidad ha sido cambiada de forma exitosa. Entonces, si volvemos atrás ahora, podemos ver que todos los cambios que realizamos se llevaron a cabo. Podemos ver, por ejemplo, que está en auto extendible, que la cantidad de tamaño se aumentó a 700 megas y la cantidad de retención del undo subió a, en este caso, 2880 minutos, que eran los 172.000 segundos que le pusimos, o 2 días. Bueno, compañeros, profesor, esa fue nuestra presentación y no sé si notaron que al principio de la presentación olvidé presentarme, pero gracias a que teníamos nuestro undo retention con más de 20 minutos, puedo hacer un flashback. Ahora me voy a presentar. Mi nombre es Daniel Bonilla y junto a mi compañero... Bueno, buenas noches, espero que haya sido de su interés la presentación. Tratamos de hacer lo mejor posible, de explicar de la mejor manera lo que significa el undo, el Table Space Undo, y muchas gracias por la atención. Eso es todo, amigos.